A continuación, vamos a realizar el análisis teórico-estadístico de lo que sería el módulo de psicología cognitiva conductual. Actualmente, dicho módulo está compuesto por un único texto. Este es el de Clark y Beck, que se llama Terapia cognitiva para trastornos de ansiedad. Antes entraba uno que era de Judith Beck, que también hablaba no solo de la ansiedad, sino de la depresión y diferentes técnicas con respecto a la terapia cognitiva. Pero ahora, y ya hace 3 años, están entrando solamente este texto. Y lo que es interesante saber es que tanto en el 2017 como en el 2018 entraron 2 preguntas de dicho texto, ¿sí? Y en el último año, que fue el examen del 2020, entró una sola. Pero bueno, estamos hablando, digamos, de un texto que representa entre el 1 y el 2% del examen. Previamente, en años anteriores, cuando entraba el de Judith Beck, como justamente estaban estas dos patologías, digamos, la ansiedad y la depresión, entraban 4 preguntas, ¿sí? Que en general eran 2 de ansiedad y 2 de depresión. Ahora, como solamente estamos con la terapia cognitiva para trastornos de ansiedad, entrarían entre 1 y 2 preguntas. ¿Por qué priorizar este texto a la hora de estudiar? Yo lo llamo a esto pregunta segura. ¿Por qué? Porque en general es un texto que no es muy complicado para entenderlo, es una lectura bastante rápida y sencilla, ¿sí? No así los textos, por ejemplo, de Freud o de Lacan, que también entran, y que además las preguntas suelen ser bastante complicadas, ambiguas, y a veces son preguntas que incluso no apuntan como a lo central del texto. Entonces también hay como una cuota de azar y de suerte, ¿no? Porque justo te tienen que estar preguntando algo que vos te lo acuerdes textualmente. Porque recuerden además que este examen lo que pregunta son siempre citas textuales. Entonces, en este texto no van a encontrar por ahí tantas citas como importantes, no así ya como les decía antes, en textos como de Freud y Lacan, que prácticamente uno termina subrayando todo el texto, ¿sí? Bueno, además, otra cosa importante es que es un texto que entra seguro. Hay veces, en algunos años, algunos textos han quedado por fuera de toda la bibliografía, pero la verdad es que este texto no va a quedar afuera, es muy seguro que entre, con lo cual, digamos, si uno ya sabe este texto, es una pregunta que la tiene segura, es una más para el conteo final de respuestas correctas, ¿sí? Por otro lado, esta cuestión de que hay temas y conceptos que se trabajan en este texto que son claves y que uno los puede identificar fácilmente. No es que uno tiene que estar ahí como hurgando mucho y leyendo como tan atentamente. Son definiciones que son muy concisas, muy concretas. El miedo es 2 puntos y tenés la definición. La ansiedad es 2 puntos, tenés la definición. No hay tampoco tantas definiciones, hay algunas. Por supuesto que hay unas que son más importantes que otras, pero en sí no hay tanta cantidad de conceptos a saber. Vamos a hacer un punteo de las temáticas que se abordan en este texto. Y acá lo importante es saber o tener como un mapa mental, ¿no? De qué temas corresponden al primer capítulo y qué temas al segundo. Más que nada por una cuestión de que cuando uno va a leer la pregunta, uno pueda más o menos ubicarse en la cabeza, ¿no? Digo, ¿de dónde puedo extraer esta información? Porque está bastante distinguible y es interesante que ustedes puedan hacer este laburo para rápidamente identificar de dónde pueden responder esa pregunta. En el capítulo 1 van a tener como lo más básico que son las definiciones de miedo y ansiedad. Eso por supuesto que es clave y deben saberlo sí o sí. Dentro de estas definiciones van a ver que aparecen varios autores. Cada autor va a decir
algo acerca de ese concepto, pero nunca van a ser tan distantes, ¿sí? A veces hay algún autor que agrega un poco más de información, pero sigue siendo como una repetición de lo mismo. Después tenemos lo que es la distinción entre ansiedad normal y anormal, ¿sí? De esta parte, lo importante es que para distinguir justamente la ansiedad normal de la anormal, van a dar 5 criterios, ¿sí? Obviamente estos 5 criterios son muy importantes sabérselos, saberse el nombre de cada criterio y por supuesto la explicación de cada uno de ellos, ¿sí? Después continúa lo que es la comorbilidad, que va a hablar netamente de lo que es la comorbilidad con la depresión, el consumo de alcohol y otros trastornos de ansiedad, o sea, los trastornos de ansiedad entre sí, que en particular en este texto va a mencionar a 5 trastornos de ansiedad. Y justamente va a hablar de cómo se relacionan entre ellos. En esta sección va a dar varios porcentajes con respecto a la prevalencia o qué porcentaje de personas con trastornos de ansiedad tienen depresión y demás. Esos son como datos de color, digamos. Pero lo que es importante saber detrás de eso es por ahí, sí, supónganse si la depresión está antes o después de la ansiedad, o qué pasa en relación al alcohol, si está antes o después, o qué puede generar que uno tenga un problema de consumo de alcohol y demás. Bien, después continúa lo que es la prevalencia. Acá nuevamente, como les decía antes, aparece toda una serie de porcentajes que son datos de color, que la realidad es que si uno se estudia o memoriza números de memoria, bueno, hay que ver qué tan casual es que justo pregunten ese porcentaje. Porque en general en este texto hay varios porcentajes y no sería lo central en realidad. Teniendo en cuenta que solamente hay una pregunta de lo que es terapia cognitiva, es bastante poco esperable que la pregunta apunte a un número, a un porcentaje. Más probablemente tenga algo que ver con la teoría, con alguna definición, con el modelo cognitivo. En esta misma sección habla de la persistencia, que está en relación con la prevalencia, el curso y los resultados de la ansiedad. Luego va a mencionar los aspectos biológicos de la ansiedad, que son los rasgos, va a dar una lista también de rasgos comunes de la ansiedad. Y en esta sección en particular, dado que justamente está hablando de los aspectos biológicos, también va a hacer todo un apartado de neurofisiología, que de esto vamos a hablar un poco más adelante. Por último, en este capítulo habla de las teorías del condicionamiento y justamente explica que el miedo tiene que ver con el miedo se adquiere justamente por un condicionamiento. Y a raíz de esto va a explicar lo que es el módulo del miedo y la teoría de los 2 factores. Esto es todo lo que hay en el capítulo 1. Capítulo 2, en resumen, digamos, de lo que va a hablar es del modelo cognitivo de ansiedad y de la terapia cognitiva. O sea, en el capítulo 1 define un montón de cuestiones que tienen que ver con la ansiedad, todos, los temas básicos, y en el capítulo 2 ya no va a hablar más de eso y se va a dedicar directamente a cuál es el modelo cognitivo que se va a usar y a raíz de ese modelo cognitivo poder generar una terapia cognitiva. Entonces, en el capítulo 2, como les decía, principalmente habla del modelo cognitivo de la ansiedad, que para esto va a utilizar el término de vulnerabilidad, que lo va a definir y que a raíz de la vulnerabilidad también va a definir otras cuestiones muy importantes, ¿sí? Como recursos de afrontamiento, señales de seguridad, ¿sí? Todo está en relación con la vulnerabilidad. Luego va a hablar del procesamiento automático y estratégico, que esto tiene mucho que ver con, 2 instancias que se marcan este modelo cognitivo de la ansiedad, que es la valoración primaria de la amenaza y lo que sería el segundo momento de revaloración o de elaboración secundaria, ¿sí? Y en cada uno de ellos predomina un procesamiento automático o estratégico, ¿sí? Eso es variable. Después está los 8 principios básicos de este modelo cognitivo de la ansiedad, que nuevamente hay 8 principios, están los 8 nombres que los tenemos que saber y también tenemos que saber la explicación de cada uno de esos 8 principios. Luego va a hablar de una clasificación que hace de las amenazas,
Luego, modo de orientación y activación del modo primal de amenaza, que esto está también sumamente relacionado con lo que sería el procesamiento automático y estratégico, con la valoración primaria de la amenaza. Después, bueno, en particular hay todo un apartado que habla bien específicamente de la segunda instancia que les mencionaba antes, ¿no? De la revaloración secundaria. Luego, la perspectiva cognitivo de ansiedad normal y anormal, ¿sí? O sea, va a hablar de la diferencia que hay a nivel cognitivo de estos dos tipos de ansiedades, ¿sí? Sepárenlo con lo que da en el capítulo 1, que en el capítulo 1 son como criterios mucho más básicos, si se quiere, o más generales, más sencillos de entender también. Pero ya en la segunda parte habla a nivel cognitivo, o sea, mucho más específico en relación al modelo cognitivo de la ansiedad. Entonces va a explicar con digamos, términos mucho más precisos, ¿sí? Esto como para que lo tengan en cuenta a la hora de justamente responder una pregunta que trate sobre distinguir una ansiedad normal de la anormal, ¿no? Ver a cuál de los dos capítulos está apuntando. ¿Sí? En el 1, digamos, no todos los criterios tienen que ver exactamente con el procesamiento cognitivo, digamos. Y por último, en el capítulo 2, hay 12 hipótesis del modelo cognitivo, que también tienen su nombre y tienen su explicación. Bien, vamos a ver qué preguntas entraron en los años anteriores, como para tener más o menos una guía, ¿sí? En el 2017, o sea, la primera vez que entró este texto, se hicieron dos preguntas. La primera tuvo relación con los 5 criterios, ¿sí? O sea, la distinción que hay entre la ansiedad normal de la ansiedad anormal. La segunda pregunta que entró tuvo que ver con la valoración primaria de la amenaza, ¿no? Una de estas dos instancias que les comentaba que hay en lo que es la activación de la ansiedad, ¿no? En el 2018 entraron también dos preguntas. La primera, miren qué casualidad, nuevamente entró 5 criterios. Obviamente no fue la misma pregunta y tampoco tuvo que ver con el mismo criterio. De hecho, no podríamos pensar que porque se preguntó 2 veces no se va a volver a preguntar. Para nada, porque digamos hay 5 criterios y podrían preguntar tranquilamente, o sea, 3 veces más mínimo, pero podrían preguntar muchas veces más en realidad, porque pueden preguntar no solo por la explicación de un criterio, sino también por el nombre del criterio. Entonces siempre es como que tenés habilitadas de base 10 preguntas, ¿no? Porque vale la ida y la vuelta. Yo te puedo preguntar, digamos, cómo se define o qué es una falsa alarma, pero también te puedo dar la explicación de la falsa alarma y decirte a cuál de los 5 criterios corresponde esta explicación y darte las opciones. O sea, siempre te lo puedo preguntar de una manera o la otra, con lo cual te habilita un montón de preguntas para hacer. Después, en el 2018, la segunda pregunta tuvo que ver con la definición de miedo, ¿sí? Y por último, en el último año se tomó lo que es comorbilidad, que tuvo que ver con la relación que hay entre la ansiedad y la depresión. ¿Sí? De comorbilidad podrían, por ejemplo, otro año, digamos, preguntar con respecto al consumo de alcohol o a los trastornos de ansiedad entre sí también. Bien, ahora vamos a ir a una lista de prioridad de las temáticas del texto, como para que ustedes tengan una idea más o menos en qué orden estudiar estos conceptos. En primer lugar, por supuesto, definiciones de miedo y ansiedad. Obviamente no pueden leer ese texto y no saberse estas definiciones que son las básicas que da. En segundo lugar, los 5 criterios para distinguir ansiedad normal y anormal lo pondría más que nada porque ya entró, podría entrar tranquilamente y uno podría dejarse engañar con que como ya entró no va a entrar de nuevo, pero sin embargo piensen que son 5 criterios y que además están los nombres y sus definiciones. Así como una vez entró una pregunta que tiene que ver con que dio, digamos, la explicación en el enunciado de uno de los criterios y uno respondía el nombre del criterio correcto, te lo podría preguntar al revés. Entonces ya, digamos, por cada criterio tenés 2 preguntas mínimo. Entonces, bueno, esta parte me parece importante, sobre todo porque ya entró, digamos.
En tercer lugar, 8 principios básicos del modelo cognitivo. ¿Por qué? Porque básicamente en la segunda parte, en el segundo capítulo de este texto, va a explicar el modelo cognitivo de la ansiedad. Entonces es sumamente importante saberse los 8 principios básicos del mismo, ¿sí? Porque es las características centrales que da de este modelo, ¿sí? 4, 5 y 6, más o menos que tratan de lo mismo, es el modo primal de amenaza, procesamiento automático y estratégico y reelaboración secundaria. Esto, digamos, es como lo central o lo que atraviesa, digamos, los dos capítulos, ¿sí? Básicamente es, bueno, ¿qué sucede una vez que una persona se enfrenta a una situación amenazante? ¿Qué sucede a partir de eso, no? Se activa justamente el modo primal de amenaza y a raíz de eso está la valoración primaria de la amenaza y la revaloración secundaria, ¿sí? Y dentro de los mismos tenemos un procesamiento cognitivo que en la primera instancia va a ser automática, en realidad va a predominar un procesamiento automático y en la segunda instancia va a predominar un pensamiento estratégico, un procesamiento estratégico. Así que estas 3 cosas están relacionadas, pero son básicas también del texto, así que es importante que eso lo tengan sumamente claro. En el punto 7, comorbilidad. Sepan de esto que hay un montón de porcentajes y por ahí eso no es lo central, ¿sí? O sea, que la pregunta apunte a un número, o sea, si bien sí podría pasar tranquilamente, es una pregunta filtro. Y antes de aprenderse como esos datos de color o esas preguntas que pueden ser como filtro, o sea, de mala onda, esas preguntas que decís para que no las responda el alumno, para que realmente en esa falle. Y uno, si va con esa lógica, es como que tendrá que estudiarse de pie a pa todo el texto. Entonces lo importante me parece es que ustedes primero vayan a lo central del texto y después si sobra tiempo, ganas y no tienen otra cosa más importante para leer, bueno, pueden ir tomando algunos datos de color de esta índole. Pero si no, básense primero en rescatar lo que es fundamental, clave o el elemento central del texto, ¿sí? En octavo lugar, la vulnerabilidad, que ya la van a ver cuando estén hablando de la reelaboración secundaria. Pero bueno, tomen que hay una sección particular que se llama vulnerabilidad, que da bien la definición y que la pregunta tranquilamente podría apuntar a esa definición, ¿sí? ¿Qué es la vulnerabilidad? O que te den la explicación, digamos, en el enunciado, y que te digan a qué refiere este concepto, ¿sí? Y que la respuesta sea vulnerabilidad. 9, módulo del miedo y teoría de los 2 factores, porque obviamente es como también algo nuevo que aparece en el texto y además tiene que ver con la adquisición del miedo, así que también otro tema sumamente importante. Y en 10º lugar, y lo pongo separado, neurofisiología, psicofisiología. A ver, estamos en un examen que es para ingresar a psicología. La realidad es que dudo que la pregunta tenga que ver con el sistema nervioso central, con la amígdala, con el sistema cortical superior y bueno, porque justamente esta parte es como que habla muy desde la medicina, desde la parte orgánica. Entonces, si bien no les estoy diciendo que lo descarten, realmente lo dejaría como ultimísimo lugar. Me parece mucho más importante que ustedes sepan todo lo otro. Después de que sepan todo lo otro y que sepan otros textos más importantes, si quieren, vayan a la parte de neurofisiología, pero también, no con esta cosa de memorizar porque se van a volver locos. Hay muchos conceptos, habla de la amígdala, del tálamo, bueno, cosas que dudo que entren para un examen de ingreso en psicología. Puede entrar, obviamente, como una de esas preguntas que les decía antes de, bueno, para que el alumno no responda bien, ¿no? Para tener muy en cuenta todas las pautas clínicas de memoria, todas. Fíjense que hay algunas que tienen que ver con definiciones. Por ejemplo, la pauta 1.1, el miedo es plim, plim, plim. De hecho, esta fue la que entró en años anteriores, que la pregunta tenía que ver con a qué se refiere un estado neurofisiológico automático primitivo, bla, 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 y uno tiene que responder al miedo. Así que bueno, todas las que tengan definiciones, presten la atención y márquenlas. Las que tengan afirmaciones también, ¿sí? Porque por ejemplo acá la pauta clínica 1.4 que dice una conceptuación de caso de ansiedad debería incluir, plin, 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 la pregunta podría ser ¿qué debería incluir una conceptuación de caso de ansiedad? Entonces también
Las que tengan afirmaciones, todas son importantísimas. De hecho, todas son importantísimas porque todas tienen afirmaciones, ¿sí? Sépanlo. Las tablas, lo mismo, chicos, sumamente importante. Hay tablas que tienen características o descripciones, ¿sí? Así que, y que de hecho hay tablas que solamente tienen información en esas tablas y que en el texto no está tan explicitado. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estudien la parte de procesamiento automático, procesamiento estratégico, vayan directamente a la tabla, porque acá te va a dar una caracterización, digamos, detallada de cada una de las dos, de cada uno de los tipos de procesamiento, ¿sí? También hay tablas que tienen que ver con definiciones y conceptos. Por ejemplo, justamente la parte de principios básicos del modelo cognitivo de ansiedad que les decía que era sumamente importante, eso está resumido en una tabla, ¿sí? También hay un texto bastante largo que habla puntualmente de cada uno de estos principios, pero fíjense que lo más sintético está en esa tabla. Entonces, como para tener una guía, está genial que directamente la tabla la tengan a mano. Entonces, para resumir, tips de esto: pasar todas las pautas clínicas en limpio. Pásenlas directamente ustedes con su propia letra en otro lado para tenerlas a todas seguidas. De hecho, por ejemplo, la teoría cognitiva está completamente explicada a través de pautas clínicas. O sea, no van a encontrar tanto en el texto que diga con respecto a qué se hace en una terapia cognitiva o qué hace el terapeuta o cuál es la tarea fundamental. La va a ir describiendo a través de todas las pautas clínicas. Esto en el capítulo 2, ¿sí? Como les decía antes, memorizar tablas y cuadros. Articular los temas me refería a esto de armarse como un mapa mental, ¿sí? Y justamente, por ejemplo, todo lo que es modo primal de amenaza, valoración primaria, elaboración secundaria, todo eso está como junto, unido, vulnerabilidad. Son conceptos que en el texto te los va como tirando separados, pero que tienen que ver con todo lo mismo. Así que ármense ese mapa conceptual, hagan ese ejercicio de entender qué es lo que atraviesa toda la temática. Afirmaciones, ya les dije, sumamente importantes porque se pueden preguntar directamente. Las excepciones también. O sea, si te da una afirmación, pero te dice esta tal cosa no, bueno, esa tal cosa no es preguntable. Bueno, todo lo que tengan oraciones con las palabras fundamental, clave y central, marcado porque eso es importantísimo y es preguntable. Y obviamente, como les decía antes, saberse lo principal del texto y luego, si hay tiempo y ganas, pasen a neurofisiología o a estos datos de color, porcentajes, números y demás. Bueno, espero que sirva. Muchísimas gracias y muchos éxitos.